Hola, bienvenidos a Filosofía y Paz, un espacio para reflexionar y encontrar un poco de calma en la vida diaria. Hoy vamos a hablar sobre el cambio comienza cuando te atreves a dar el primer paso. El cambio rara vez llega con ruido. No suele anunciarse con trompetas ni con certezas absolutas. Casi siempre empieza de una forma discreta, casi invisible, en un instante en el que nadie aplaude y nadie garantiza nada. Empieza cuando alguien en silencio se atreve a dar un paso que todavía no entiende del todo. Un paso pequeño, torpe incluso, pero honesto. Porque antes de cualquier transformación visible hay un movimiento interior que apenas se nota, como una respiración más profunda de lo habitual. Durante mucho tiempo creemos que cambiar es cuestión de fuerza. Pensamos que primero debemos sentirnos seguros, valientes, preparados. Esperamos una señal clara, una certeza externa que nos diga que ahora sí, que ya es el momento. Pero la vida rara vez funciona así. La mayoría de los cambios importantes comienzan cuando aún hay miedo, cuando la duda sigue sentada a nuestro lado, cuando la voz interior no ha dejado de preguntar, ¿y si no funciona? Dar el primer paso no elimina el miedo, simplemente decide no obedecerlo por completo. Recuerdo ese instante en el que uno se queda quieto, mirando un camino que nunca antes había recorrido. No es un camino espectacular, no tiene luces ni promesas claras, es solo distinto. Y esa diferencia basta para inquietarnos. Permanecer donde estamos resulta familiar, incluso cuando duele. Moverse implica perder referencias, aceptar que no todo está bajo control. Por eso tantos cambios se posponen, no por falta de deseo, sino por exceso de espera. El primer paso no suele ser heroico. No se parece a los relatos que admiramos desde lejos. Es más bien un gesto íntimo, casi cotidiano. Una conversación pendiente, una decisión postergada, un límite finalmente dicho, una puerta que se abre aunque las manos tiemblen. Nadie ve ese momento como un hito, pero para quien lo vive, marca una frontera invisible entre lo que fue y lo que empieza a ser. Hay algo profundamente humano en resistirse al cambio. Nos aferramos a lo conocido porque nos da identidad. Incluso el dolor, cuando se vuelve habitual, ofrece una especie de refugio. Cambiar significa soltar versiones antiguas de nosotros mismos y no siempre estamos listos para despedirnos. A veces seguimos cargando historias, rutinas y miedos simplemente porque han estado con nosotros demasiado tiempo. Sin embargo, llega un punto en el que quedarse inmóvil empieza a doler más que avanzar. No es un dolor agudo, sino un desgaste lento, una sensación de estar viviendo a medias. Es entonces cuando el primer paso deja de ser una opción lejana y se convierte en una necesidad silenciosa. No porque sepamos a dónde vamos, sino porque ya no podemos seguir donde estamos. El cambio no exige claridad total, solo sinceridad. Ser honestos con nosotros mismos acerca de lo que ya no encaja. El primer paso no pide un plan perfecto, pide una intención verdadera. Y eso, aunque parezca poco, lo cambia todo. Porque cuando el cuerpo se mueve, la mente empieza a reorganizarse. Cuando el gesto ocurre, el pensamiento lo sigue. Muchas veces creemos que el primer paso debe ser grande para que valga la pena. Pero los cambios más profundos suelen comenzar con movimientos casi imperceptibles. Un hábito que se cuestiona, una decisión que se toma sin anunciarla, un ya basta pronunciado en voz baja. Esos pasos no transforman la vida de inmediato, pero cambian la dirección. Y cambiar la dirección es suficiente para que el paisaje empiece a modificarse con el tiempo. Hay una belleza particular en ese momento inicial, no porque sea fácil, sino porque es auténtico. No hay garantías ni aplausos, solo la certeza íntima de estar siendo fiel a algo interno. El primer paso no necesita ser entendido por los demás, a veces ni siquiera por uno mismo. Basta con sentir que quedarse quieto ya no es una opción honesta. Con el paso del tiempo, uno se da cuenta de que el cambio no ocurre de golpe. Es una secuencia de pequeños pasos, algunos firmes, otros vacilantes. Hay retrocesos, pausas, dudas renovadas. Pero una vez dado el primer paso, algo se rompe para siempre. La ilusión de que no podemos movernos. Ya sabemos que sí. Y ese conocimiento, silencioso pero profundo, nos acompaña incluso en los días difíciles. El miedo no desaparece con el cambio, solo cambia de forma. Ya no es el miedo a empezar, sino el miedo a sostener. Pero incluso ese miedo es distinto, porque ahora camina junto a la experiencia. El primer paso nos enseña que no necesitamos sentirnos preparados para actuar, sino actuar para empezar a sentirnos preparados. He visto personas esperar años antes de dar ese primer paso.
esperar a que las circunstancias cambien, a que otros se muevan primero, a que la vida dé permiso. Y he visto cómo en un solo gesto sencillo todo se reordena. No porque la vida se vuelva fácil, sino porque se vuelve más coherente. Cuando uno se mueve en la dirección correcta, incluso el cansancio tiene sentido. El primer paso también implica aceptar que no todo saldrá como esperamos. Cambiar no es una promesa de éxito, es una promesa de aprendizaje. Cada paso enseña algo, incluso cuando duele, incluso cuando nos obliga a mirar de frente errores que preferiríamos evitar. Pero sin ese movimiento inicial no hay lección posible, solo repetición. Con los años aprendemos que el cambio no es una traición a lo que fuimos, es una continuidad más honesta. Somos la suma de nuestros pasos, no de nuestras intenciones no realizadas. Dar el primer paso no borra el pasado, pero lo coloca en su lugar. Lo convierte en raíz, no en ancla. Hay algo profundamente liberador en aceptar que no necesitamos tener todas las respuestas antes de avanzar. La vida no se entiende completamente desde la quietud. Hay comprensiones que solo llegan cuando el cuerpo se mueve, cuando el camino se pisa, cuando el error se vive. El primer paso es una forma de confianza, no en el resultado, sino en la capacidad de adaptarnos. A veces el cambio no se nota desde fuera. Nadie ve el paso, nadie lo comenta. Pero dentro ocurre algo esencial. Dejamos de postergarnos. Y eso, aunque silencioso, es una forma de dignidad. Elegirnos, aunque sea de manera imperfecta, es un acto de respeto hacia nosotros mismos. El primer paso no nos lleva inmediatamente al lugar soñado. A veces solo nos saca del lugar que ya no nos pertenece. Y eso ya es mucho, porque no todo cambio consiste en llegar. Muchos cambios consisten simplemente en salir. Salir de una versión agotada de nosotros mismos, de una historia que ya no crece, de un miedo que se volvió demasiado cómodo. Con el tiempo, cuando miramos atrás, el primer paso siempre parece más pequeño de lo que fue. Pero solo porque olvidamos cuánto costó darlo. Olvidamos las noches de duda, las conversaciones internas, las excusas que casi nos convencen de quedarnos. Olvidamos que hubo un momento exacto en el que elegimos movernos sin saber del todo por qué. El cambio comienza ahí, en ese punto exacto donde el miedo y el deseo se encuentran, donde la incertidumbre no desaparece, pero deja de mandar, donde entendemos que no avanzar también es una elección y que esa elección tiene consecuencias. El primer paso no garantiza felicidad, pero sí honestidad. Y a veces eso es lo más cercano que tenemos a la paz. Dar el primer paso es aceptar que la vida no se vive en borrador, que no habrá una versión perfecta antes de actuar, que equivocarse forma parte del movimiento y que quedarse quieto no nos protege tanto como creemos. Al final no es el camino lo que nos transforma, sino el acto de empezar a recorrerlo. Y así, sin grandes promesas ni finales épicos, el cambio se instala, no como una revolución inmediata, sino como una dirección nueva. Todo comienza con ese gesto sencillo y valiente que casi nadie ve, pero que lo cambia todo por dentro. Porque cuando te atreves a dar el primer paso, aunque no sepas aún hacia dónde vas, ya no eres el mismo que se quedó inmóvil. Y eso, en sí mismo, ya es una forma profunda de cambio. Gracias por acompañarnos en este momento de reflexión y tranquilidad. Si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte al canal para seguir recibiendo más reflexiones y momentos de paz. Hasta la próxima y recuerda, la felicidad y la serenidad están en las pequeñas cosas de la vida.